El otro día me puse a un descanso de 5 minutos y nos veamos ya sin tiempo. Entonces vamos a hablar ahora, ¿no?, de lo que es estreñimiento y patología anorrectal. Entonces es un caso también muy común, porque el estreñimiento es un síntoma, no es una enfermedad, ¿no?, en la cual las heces, hay una dificultad en la eliminación de las heces. Saber que el tubo digestivo tiene que eliminar las sustancias de desecho, ¿no?, y son eliminados por el recto en forma de heces, ¿no? El colon es el encargado de absorber la mayoría de los líquidos y electrolitos que hacen que las heces tengan una consistencia sólida. Las heces normalmente tienen una consistencia sólida. Saber que el colon y el intestino absorban el 90% del kilo que llega normalmente como líquido y hace de que el contenido de agua es reabsorbido y las heces tienen un peso que varía entre 100 a 200 gramos. Cuando el peso de las heces es de menos de 50 gramos en 24 horas, se considera que es un paciente con estreñimiento. Pero esa definición de estreñimiento por un peso menor de 50 gramos no lo hace nadie. ¿No? Por favor, traiga sus heces del día anterior para pesarlos, ¿no? Eso no se ve en la actualidad. Y uno generalmente lo que va a preguntarle es características de la frecuencia y el esfuerzo que hace para defecar, ¿no? Saber que el 30% de las heces son delitos bacterianos, el 30% son células descamativas, hay 10% de, no son 30, 10%, me faltan ahí 30 detritus, descamativas, grasa 10%, carbohidratos no absorbibles 20%, proteínas 3%, catabolitos de la bilis y otros son los que completan el 100% de lo que es contenido no agua, porque el 70%, entre el 65 y 90% del contenido es agua, y la diferencia son estas sustancias, que son las que le dan la consistencia a las heces. Saber que es una zona en la cual el colon tiene un movimiento lento. Hay movimientos muy rápidos como son el esófago, el contenido del intestino delgado que tiene es acelerado, pero el contenido del intestino grueso, el pasaje normal puede variar entre 24 a 72 horas. Y hay una serie de movimientos que son los que determinan que las heces tengan esa consistencia. Entonces, hay movimientos fásicos. Los tonos o los controles los hacen el esfínter, pero hay movimientos propulsivos segmentarios a través del austra. Las austras son diferentes segmentos del intestino grueso, y dentro del austra hay movimientos segmentarios que hacen que la parte más central del bolo fecal vaya a la periferia y la parte más periférica vaya a la parte central. Eso ayuda a que esté cerca de las vellosidades y absorbe el agua. Movimientos intraaustrales, australes, interaustrales entre austra y otra, poliaustrales y filamente en bloque. Todos estos movimientos son los que determinan la actividad evacuatoria, ¿no? Y también hay un factor siguiente que es la ampolla rectal y el sigmoide, que son los que determinan también un factor en el movimiento. Entonces tenemos para el estreñimiento un factor que es la motilidad del intestino delgado y el colon, y otro factor que es el contenido del intestino, cómo llega al sigmoides. Entonces puede llegar el contenido acá, pero si hay algún problema por un defecto en el estímulo neurocerebral del deseo de defecar, entonces todo llegó ahí y se queda ahí estancado. Lo típico, pongamos, es el paciente que tuvo un accidente automovilístico y queda parapléjico. Los pacientes parapléjicos pierden el estímulo de defecar y muchos tienen que ser usuarios permanentes de enemas, ¿no? O algún tipo de estímulo que haga que el peristaltismo del intestino delgado empuje o
haga que las heces sean muy líquidas. Pueden haber alteraciones neuroespinales y sensinomotoras del esfínter externo y la contracción abdominal, y también alteraciones meduloespinales del músculo contralateral, porque es importante que pueda haber una contracción del músculo de la región del sigmoides y del recto y una relajación del esfínter, porque tiene que trabajar eso en forma adecuada. Entonces el músculo hace que el contenido fecal baje, entonces se contrae, pero el músculo esfinteriano se relaja para que funcione en forma adecuada. Porque existen pacientes que tienen alteración en esto y van a tener síntomas que se denominan disquesia, que lo vamos a ver. Entonces, ¿qué alteraciones hay en el paciente con estreñimiento? Uno, los estreñidos pueden ser con el tránsito colónico normal. La mayoría de los estreñidos no tienen alteraciones en el tránsito colónico. Hay un segundo grupo de estreñidos en los cuales el tránsito colónico está retardado o lentecido. Y después hay un grupo de estreñidos que pueden tener tránsito colónico normal, pero dificultad para la evacuación rectal. El estudio es realmente complicado, vamos a ver en la próxima cosa. Entonces, Camilleri, que es uno de los expertos más importantes en lo que es el estudio del estreñimiento, que es la defecación insatisfactoria. Camilleri es un médico de Malta, pero que trabaja en Rochester, Minnesota, que es el experto más importante en todo esto. Entonces, pero él dice, realmente la definición de estreñimiento es que el paciente se siente insatisfecho al momento de hacer sus deposiciones. Pero claro, eso pero hay que tratar de hacer una definición un poquito más clara, y entonces se pone defecación poco frecuente con pasaje difícil de las heces o ambas. Y claro, los expertos, ¿no?, hacen la clasificación de Roma 4. Camilleri no está de acuerdo con esto porque es muy complicado, ¿no? Pero esto de aquí, ¿no?, es, claro, esto de aquí es la clasificación actual de Roma 4. Entonces, Roma 4 dice, ¿cuándo definimos un paciente que es estreñido? Aquel paciente que tiene molestias de al menos 6 meses, en las cuales los últimos 3 meses está viniendo con frecuencia y presenta al menos 2 de las siguientes 6 características. Esfuerzo al defecar en al menos 1 de cada 4 veces que va a defecar. Entonces el paciente dice, no, yo para ir al baño tengo que hacer bastante esfuerzo, casi todo el tiempo. 1 de cada 4 veces que va al baño tengo que estar haciendo un esfuerzo muy intenso. Las heces son duras o pequeñas en al menos 1 de 4 veces al defecar. Hay una sensación de evacuación incompleta en al menos 1 de cada 4 veces al defecar. El paciente fue al baño, pero dice, no, siento como que todavía no he completado hacer mi deposición. Sensación de que la deposición no pasa o está como bloqueada en al menos 1 de 4 veces. El paciente tiene que hacer uso de maniobras manuales que ayudan a la defecación en por lo menos 1 de 4 veces. Y al final, menos de 3 deposiciones a la semana. Que es generalmente lo que uno pregunta. ¿Va al baño usted todos los días? ¿Va al baño un día sí, un día no? Entonces, si es que el paciente dice, no, yo vengo 1 vez por semana, 2 veces a la semana, eso sería un punto. Pero tiene que tener al menos 1 de estos más en esos últimos 3 meses y con una historia de molestia de 6 meses, para no decir que el paciente tiene estreñimiento. Eso sí, saber que el paciente no consume laxantes. Y también que el paciente no tiene dolor abdominal concomitante y valoramiento. Pero eso es un poquito algo que está en debate. Por eso es de que esto lo hacen para estudiar los productos para el estreñimiento. Entonces, cuando hay una empresa, un laboratorio que quiere saber si su producto es bueno para el estreñimiento, tiene que tratar de llenar estos datos y ver que el producto alivie estos síntomas.
porque no solo un paciente se soluciona el estreñimiento porque va al baño todos los días, sino que tal paciente no tiene que tener molestias ni la sensación que la defecación es incompleta. Saber que las causas de estreñimiento se juntan y sinergia, que es la parte del intestino, con el tránsito lento y con el síndrome intestino irritable, se pueden juntar y no es una cosa que se diferencia uno de otro tan fácilmente. Y que generalmente hay que hacer una serie de estudios, ¿no?, para poder evaluar mejor esto. Entonces, para poder diferenciar algunos casos, uno, por ejemplo, para poder el tránsito colónico, uno le dan marcadores radiopacos y al quinto día que ha tomado los marcadores radiopacos, uno tiene que evaluar. Si es que los marcadores radiopacos están después de 5 días, pero en todas partes, eso indica que el colon está alterado, la motilidad del colon está alterada. Si es que uno ve que no encuentra ni uno solo, significa que la motilidad está bien, los eliminó, porque lo normal es que el tránsito colónico puede ser de 24 a 72 horas. Después de 5 días, lo normal es que ya no quede ninguno. En el primero, el colon tiene algún problema en la motilidad. Y en el último, tenemos que el paciente avanzó bien, pero acá se quedaron acumulados. Eso indicaría que el ángulo recto sigmoideo, que la parte final, es la que tiene problemas. Y eso es importante para poder tener un mejor orientación. Y estos ingleses son bien especiales y le dijeron, a ver, los pacientes no saben explicar bien cómo son sus deposiciones. Entonces ellos hicieron estas figuras, son esquemas, cómo hace sus deposiciones. Y entonces, si es el tipo 1 y tipo 2, así como peloquita, como el cuy, como el conejo, entonces sí, el paciente es estreñido. Como si hubieran pegado esas deposiciones también. 3, 4 y 5 son variables de lo normal y 6 y 7 ya es el paciente que sufre de diarrea. Entonces, eso es lo típico para indicar que el paciente es estreñido. Es la clasificación de Bristol para determinar. Saber que el estreñimiento, la gran mayoría son funcionales, ¿no?, en los cuales lo más fácil es que el paciente no toma líquido. Ustedes que hacen a veces están desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, dicen, para no tener que estar yendo al baño a cada momento, mejor tomo poco líquido, ¿no? Y entonces eso genera que al tener poco líquido, eso pueda favorecer que uno sea estreñido. Están sentados, hay clase de clase, ¿no? Entonces, mucho sedentarismo, no hacen ejercicio, eso puede ser un factor. Síndrome intestino irritable, ya hay un proceso primario que no se puede explicar. Pero también, y son el 80% de los pacientes, a 90% de los pacientes estreñidos son funcionales. Hay algo en el funcionamiento. Pero hay un porcentaje de pacientes del 10 al 20% que tienen patologías orgánicas. Anorrectales, del colon, problemas neurológicos, trastornos endocrinos, y siempre uno tiene que preguntar medicamentos que puedan producir estreñimiento. Entonces, anorrectales, estenosis anal, rectocele, fisura anal, absceso perianal, prolapso, hemorroides. Colónicos, una neoplasia, después de una cirugía se produjo una adherencia y una obstrucción o subobstrucción, hernias, vólvulos, enfermedad diverticular. Neurológicos, entonces periféricos, también algo así como la acalasia, es la ausencia de ganglios plexomientéricos en la enfermedad de Hirschsprung o el megacolon en el niño, es gangliognosis, Chagas, ganglios neuromatosis, neuropatía autonómica. Y central, que es lo más frecuente, enfermedad del sistema nervioso central por una neoplasia, por una accidente cerebrovascular o un trauma de la médula. Y trastornos endocrinos son muy frecuentes: diabetes, hipotiroidismo, porfiria, feocromocitoma, uremia, amiloidosis, hipocalemia, hipercalcemia, gestación. Entonces, en el paciente con estreñimiento uno tiene que hacer un interrogatorio bien
adecuado para poder hacer una diferenciación entre las causas medicamentosas, ¿no? Estoy en clase, ya termino. Ya, sí, listo. Entonces, los medicamentos, como el consumo de diuréticos, o existe medicamentos ricos en calcio, una serie de medicamentos que pueden favorecer el estreñimiento y no tiene que ser interrogatorio. Entonces, realmente es algo bastante frecuente. Se ve que entre el 18 y 20, 18.5% en varones y 20% que son, entre comillas, normales, sufren de estreñimiento. Ellos mismos, esto es autodefinidos, ellos se definen como estreñidos. Y en las personas adultas esto prácticamente es casi, se duplica en el caso de las mujeres, la cantidad de personas o pacientes que sufren de estreñimiento, o que se definen como estreñidos. Síntomas que consultan, generalmente dificultades en el inicio de la defecación, sensación de defecación incompleta, esfuerzo al defecar, disminución de la frecuencia defecatoria, pasajes de heces duras y pequeñas, dolor anorrectal y rectorragia. Entonces, el paciente tiene una serie de molestias por las cuales acude a la consulta. Hay que hacer el examen físico y es importante, como son tantos los pacientes que tienen estreñimiento, si a todos le vamos a comenzar a hacer colonoscopía o exámenes, no, se llenarían los hospitales y las citas para estudios sean cada vez más prolongadas. Entonces generalmente uno tiene que identificar los síntomas o signos de alarma para ver a qué pacientes se les hace los exámenes. Entonces aquellos que están perdiendo peso, pacientes que son mayores de 50 años, que tienen antecedentes familiares de cáncer digestivo o enfermedad de intestino irritable, sangrado rectal. En ellos como que se adelantan los exámenes. Si es que tiene exámenes físico anormal, hay sangrado o sangre oculta, esa fecal occult blood cyst es en inglés, ¿no? El sangrado de sangre oculta positivo, entonces ahí hay que hacer exámenes. Y también, obviamente, si el paciente está con una hemoglobina baja y algunos factores como de la hormona estimulante de la tirotropina que indicaría un hipotiroidismo, también se tienen que hacer exámenes de forma más o menos rápida. Hay una serie de estudios y van desde lo más sencillo que es la anoscopía hasta estudios especializados como son los marcadores radiopagos, manometría e inclusive la defecografía. Dentro del examen general es importante también que en gastroenterología no solamente nos limitamos a examinar el abdomen, sino también vamos a tratar de examinar el ano y el recto. Vamos a evaluar la región perianal, la región anal, la ampolla rectal. Ahí vamos a evaluar las características de la próstata en el hombre, características del útero y anexos, en la medida que se pueda, en la mujer, y siempre ver las características de las heces. Saber que la región anal tiene una zona, que la región del ano se caracteriza porque es una invaginación de la piel, y entonces tiene la sensibilidad igual a la piel. Entonces, cuando alguien tiene algún proceso hasta la zona de la línea dentada, esto va a tener el dolor de la piel, le va a quemar, le va a arder, le va a irritar. Pero cuando está de la línea dentada hacia arriba, ya va a tener una sensibilidad visceral y no va a haber dolor. Por eso es que cuando el paciente tiene un hemorroide interno, el hemorroide interno está por encima de la línea dentada y uno puede sangrar, pero sangra sin dolor. Y eso nos diferencia de un paciente que tiene una fisura anal que sangra con dolor. Los exámenes, generalmente la posición más adecuada para poder hacer el examen es la posición de Sims
que es la posición, porque ahí uno puede hacer el tacto rectal, pero también va a mirar la región del ano y región perianal. Porque claro, esta zona no se puede ver, claro, esta zona se puede hacer el examen, pero es un poco incómodo para el paciente. Uno va a la consulta y no le dice habitualmente que se ponga en esa posición. Pero son formas en las cuales uno puede evaluar la zona ano-rectal, pero la mejor es la número 4, porque uno ve y puede hacer el tacto rectal con más facilidad. Saber que en la ectoscopía uno va a ver la región anal y perianal, uno tiene que ver el color, las características de la zona. Esto, bueno, es para exámenes ya especiales. En el caso del paciente que uno va a tener hospitalizado, con los guantes suficientes, se puede ver las lesiones de lo que son repliegues cutáneos. Claro, acá hemos puesto con el título hemorroides, pero estos de acá son skin tags, que es en inglés, que refieren repliegues cutáneos, que no son verdaderos hemorroides. Los hemorroides es la vena, en este caso es una vena que está por fuera de la línea dentada y es un hemorroide externo trombosado. ¿Qué significa trombosado? La sangre que está dentro de la vena se ha coagulado y se produce un endurecimiento y es muy dolorosa, ¿no? Y el paciente, muchas veces uno tiene que sacar ese coágulo para que se limpie. Mientras que esto de aquí es un hemorroide interno que se ha evertido. Entonces, esto es por fuera de la línea dentada y esto viene de la línea dentada, se ha salido y esos son hemorroides internos como que se han prolapsado. Tenemos una fisura anal, en este caso no se ve claramente, pero acá hay una herida y esto en el momento que se la deposición sangra. Acá tenemos un repliegue cutáneo y acá hay una fisura y también va a tener dolor y sangrado. Entonces la ectoscopía es muy importante. Ver que hay una fístula alrededor de la del ano, hay una zona donde sale pus, que es una secreción que se produce de las glitas de Morgani. Esto lo retrocedemos un poquito. Acá, en esta zona de las pliegues, aquí hay unas glándulas en esta glita de Morgani, que son las que hacen de que esté húmeda esta piel. Como esta piel es epidérmica, no tiene mucha secreción, a diferencia de la región del recto que tiene glándulas cilíndricas mucinosas. Esta zona es muy seca y se producen estas glándulas para que lubriquen. Pero si esa glándula, esas criptas, se cierra, entonces se infectan y se puede producir esta fístula. No son tan infrecuentes en nuestro medio. El cáncer del ano, que es diferente al cáncer del recto, también puede ser un hallazgo. Lesiones dermatológicas anales es muy frecuente encontrarlas y por eso que el examen físico no debe omitir la región anorectal. Prolapso del recto, ¿no? Eso es mucho más común en niñitos, especialmente cuando tienen parasitosis intestinal, se puede ver que el recto se prolapsa. Las lesiones venéreas son una patología muy común y uno tiene que hacer un diagnóstico adecuado para tener un tratamiento también adecuado. Como parte de la ectoscopía, el tacto rectal. Entonces, después de haber mirado, uno va a hacer el tacto rectal. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver en el tacto rectal? Lo vamos a evaluar, se puede evaluar el tono del esfínter para ver si es un tono hipertónico, normotónico, tiene cierta contractilabilidad, tiene que tener cierta tensión, o hipotónico. Y vamos a llegar a evaluar la próstata y en la mujer el cuello uterino, inclusive los anexos si es que están muy inflamados. Entonces el tacto rectal es sumamente importante porque es muy completo. Y uno tiene que evaluar las características de la deposición. En los pacientes hospitalizados uno va a ver si es que fue al baño, entonces uno tiene que ver cómo son las deposiciones, ver si es que pueden ser deposiciones pálidas, ¿no? En una colia,
deposiciones como grasosas en una esteatorrea. Esto es la deposición en grosella que se ve en pacientes con intussusección o las heces negras en melena, ¿no? Y de acuerdo a las características, uno puede tener ya una visión diagnóstica importante. Saber que dentro del estudio de la patología digestiva, la incontinencia fecal también es un dato importante. ¿Qué es la incontinencia? Es decir, que el paciente no es que tenga diarrea, sino que no puede contener el contenido de las heces. Así como el estreñido no salen las heces, o hay alteración de la frecuencia, la incontinencia es la salida recurrente, no controlada de las materias fecales del ano, por lo menos durante un mes. Una incontinencia parcial es la incapacidad para controlar los flatos y que se mancha las heces con ropa interior. Entonces, claro, puede contenerla, pero cuando bota gases, ensucia la ropa interior. Es una incontinencia parcial. Afecta entre 2 al 20% de las personas y el 50% de las personas que llevan hospicios. Las personas abandonadas muchas veces tienen estos problemas. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo? Las multíparas, personas que están con retardo, y en la ancianidad ocurren esas cosas. El mecanismo de continencia está dado por el esfínter anal, el piso pélvico, el volumen y consistencia de las heces. Claro, a veces uno le gana, ¿no? Pues ahí está aguantando y a veces entonces el mecanismo de la continencia se pierde, la acomodación rectal y la función neurológica. Una pseudoincontinencia puede ocurrirse si es que uno tiene de repente un prolapso rectal, un prolapso hemorroidal, el paciente que ha tenido una evacuación incompleta, enfermedad de transmisión sexual que determinan eso, una neoplasia, una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, tiene una incontinencia, pero no es debido al mecanismo, sino a alguna cosa que está generando esa incontinencia. Hay que también saber lo que es urgencia fecal versus incontinencia. Entonces, la persona se ensució porque se aguantó, le ganó, ha habido un proceso inflamatorio, pero no ha sido realmente una incontinencia. Y puede haber una incontinencia por sobreflujo. Entonces, ese es un aspecto importante y que cada vez más se evalúa, porque muchas personas que se consideraban que tenían diarrea, realmente no eran pacientes con diarrea, sino eran incontinencia. Y acá vemos los factores, ¿no? Un factor es indudablemente el esfínter y otro factor es el piso pélvico y el daño del nervio pudendo. Y si es que el recto está prolapsado, también es una pseudoincontinencia. Factores que generan que haya una alteración. El trauma obstétrico es una causa importante, una lesión del esfínter anal. La lesión obstétrica oculta en 25 a 35% de los partos por vía vaginal. En ese momento no se nota, pero con el pasar del tiempo puede tener ese riesgo. Factores de riesgo: el uso de forceps, la episiotomía o el primer parto. Son factores que pueden tener eso. Denervación del piso pélvico por una compresión o tracción del nervio pudendo también puede ser un trauma obstétrico que uno tiene que tener en consideración y que hay que estudiar, ¿no? Iatrogénico, claro, le hicieron una episiotomía lateral interna, una fistulotomía que no fue bien hecha. Por eso que cuando uno tiene una fístula, opérese así tan fácilmente no, porque puede ser que esa fístula también atraviese el músculo esfinteriano y en el momento que uno opera esa fístula está rompiendo el esfínter, el músculo esfinteriano, y el paciente tiene incontinencia. La hemorroidectomía también y terapia por radiación puede dar como consecuencia estos aspectos, ¿no? Malformaciones congénitas como espina bífida, ano imperforado, mielo, meningocele, a una disfunción del piso pélvico, así como una propiocepción anormal del recto. Son factores importantes. El diagnóstico, es decir, la historia obstétrica quirúrgica es un dato importante. Hay que cuantificar el grado de incontinencia. Hay un score de incontinencia fecal de la
Clínica Cleveland de Florida, en la cual le hace una evaluación de acuerdo al tipo de incontinencia, sólidos, líquidos, gases, el uso de pañal o el impacto del estilo de vida. Y si es que llega por encima de 10 puntos, se considera que tiene un nivel de incontinencia, y una incontinencia completa, obviamente, si logra los 20 puntos, ¿no? Entonces, esos datos son importantes para evaluar qué tan grave es esto. Hay que hacer el examen físico, evaluar si hay cicatrices, lesiones, ¿no? Evaluar si hay prolapso. Y después, la piedra angular del diagnóstico es el ultrasonido endoanal. Y entonces, si es que el grosor del cuerpo perineal es de menos de 10 milímetros, es anormal. Vamos acá hay una división. Y el grosor endoanal debe ser de más de 10 milímetros. Si es que este músculo esfinteriano es menos de 10 milímetros, entonces eso va a generar incontinencia, y eso va a ser un dato diagnóstico de la causa de la incontinencia. También hay estudios de manometría contrastada, en la cual al paciente se le pide que haga esfuerzo y se ve si es que no tiene una fuerza insuficiente para mantener. Se le pone líquido en la polla rectal, se le pide que lo contenga y se le hace algún tipo de presión y se evalúa eso. Y bueno, hay unos estudios como ver la latencia motor del nervio pudendo terminal, y otros estudios como electromiografía, defecografía e inclusive la colonoscopía para hacer un diagnóstico. Pero eso es importante porque el estudio de la incontinencia es un factor a veces olvidado, pero que en las personas de la tercera edad y en ciertas personas que han tenido de repente enfermedades no bien comprendidas, es un trauma obstétrico, un trauma ginecológico que puede estar arrastrando, y eso puede tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Listo, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Solamente para avisarles que el próximo lunes el doctor Barreda me avisó que él iba a empezar su clase un poquito más tarde, y el doctor Solesi, el